Los capilares. ¿Y qué más? ¿Qué falta ahí? Aquí está. Entonces están los vasos linfáticos. ¿Ya? Y bueno, vamos a ver por qué es importante saber esa estructura. No da tiempo ahora, mañana en la clase práctica. Les pregunto, esa lámina, ¿qué será? ¿Alguien sabe qué órgano es? ¿Qué órgano será esa lámina? A ver, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? A ver. ¿Qué pasa? Aquí quiere mostrar cómo se ponen los nombres. Ahí hablamos, a ver. A ver, Francesca, a ver, compañero. Entonces así lo van a aplicar así como una casita y ahí ponen su nombre, ¿ya? Y lo van a poner así delante de su nombre. ¿Ya qué tejido será que podemos identificar ahí? ¿O qué órgano será? A ver, ¿qué órgano será eso? ¿Ya? ¿Qué órgano será eso? Ya, a ver, ¿qué será eso? ¿Qué tejido será? ¿Hemos visto? ¿Qué órgano será? ¿Ya qué tejido será? A ver, Juana. Piel. ¿Lucha o qué? ¿Luciana? Sí. Nada, a ver, imagínense, hay 50 médicos, todos tienen que dar con el diagnóstico de eso.
Ya, ¿qué voy a hacer? Fernando, puede ser bien, allá, seguro. Rocío, bien, feliz, talón, su talón de ese es el que voy hablando. Entonces, eso es medicina, ¿no? A lo menos en la materia, ciencia, biología, creo que no es como ustedes. En semiología es ver, oler, tocar, a veces antes, por ejemplo, tú sabes, la lengua, la boca, para diagnosticar diabetes, el médico probaba la orina del paciente. ¿Ya? Entonces, semiología es ver, tocar, palpar, escuchar, percutir, auscultar, todo eso. ¿Ya? En patología es ver láminas, la pato especial es ver. ¿No? El pato general fue más macroscópico, ver, medir, eso es medicina. Y aquí lo que nosotros hacemos es diagnóstico, ver la lámina, decir qué es esa enfermedad. Si vemos por emergencia que llega un paciente así, ¿qué tiene? Camina, pero entonces muchos cirujanos o clínicos ya expertos por los años dicen, no es paciente llegado ya va de quirófano directo. Entonces, y eso es la experiencia de sociología. Entonces, en patología lo que nosotros es ver eso, vemos eso y decimos, ¿qué órgano es? ¿Qué enfermedad es? Esto es anormal, una enfermedad. Pero para ustedes, ¿qué órgano es? Y si tal vez alguien sabe qué enfermedad será, ¿ah? ¿Qué será? Entonces, para eso tenemos que identificar, ¿verdad? ¿Qué tipo de tejido es esto? Por ejemplo, esto es qué tejido. Linfocito. La vesícula, toda la vesícula. Ahí está la membrana basal. Aquí está todo lo que es por el líquido. Ahora tenemos que fijarnos cómo son las formas de estas células superficiales. ¿Qué forma tienen? Esas son planas. Ya, son planas. Pero fíjense, hay una, debajo hay otra capa, muchas capas. Entonces, ese es un epitelio plano estratificado. ¿Tiene queratina? No tiene queratina. ¿Ya? No es piel. Si es plano estratificado, puede ser por lo menos cuatro órganos. Puede ser cavidad oral, vagina, esófago y piel. No tiene queratina, pues descartamos piel. ¿Ya? Ahora, puede ser que sea cavidad oral, esófago o vagina. Entonces, ¿qué puede ser? ¿No? En el esófago van a ver que aquí la membrana basal es un poco más rectilínea. Aquí está un poco irregular. ¿Ya? No, no te digo, no. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿verdad? Ahí está la membrana basal, ahí está el borde listo. La cavidad oral tuviéramos que ver un poco, a veces se puede ver un poquito de queratina, no lo vemos. ¿Ya? Ahora, algo que nos dice bastante que esto es vagina, o menos después uterino, el exocel también está notificado, es que hay bastante infiltrado inflamatorio y hay esto. Eso más un poquito, son eritrocitos, hay sangrado. ¿Ya?
Probablemente porque ya el proceso infeccioso o ya un inicio de carcinoma, o lo que menciona las capas más profundas. Entonces, eso es hacer diagnóstico. Lo que vamos a ver en esta ocasión es ver sobre las patologías vasculares, es decir, de los vasos sanguíneos. Y ahí les decía que hay arterias, venas, capilares y los vasos linfáticos. ¿Qué enfermedades ustedes conocen de los vasos sanguíneos? A ver, ¿vale? Arteriosclerosis. ¿No? ¿No conocen ninguna? A ver, trombosis, ya, bueno, sucede a nivel de la sangre, pero afecta a los vasos sanguíneos, otro. Las varices, otro que es más frecuente que eso. Chagas. La chaga, claro. Leucemia. Leucemia. Aneurisma, ya, otro. Arteriosclerosis, ya dijeron, otra. Más frecuente que eso, pues de seguro muchos de ustedes en tiempo de examen, o menos de histología, de patología, hipertensión arterial, hipertensión arterial. Bueno, hay muchas patologías. Ahora, si se dan cuenta, el conocer esta microestructura que vamos a ver enseguida, si vamos a repasar un poco, nos va a ayudar a poder entender muchas de las enfermedades que tienen que ver con la aparato cardiovascular. ¿Ya? Por ejemplo, el trayecto arterial, de dónde sale y dónde termina. ¿Dónde sale y dónde termina el trayecto arterial? ¿Dónde empiezan las arterias? Del corazón hasta las capilares. ¿En qué parte del corazón romo? ¿Dónde empiezan las arterias? El sistema arterial. ¿No tiene arteria? No tiene arteria. ¿En coronaria empieza? ¿Dónde han hecho la comida? Aquí. No lo han. No tiene arteria tampoco. Aquí en Fernanda. ¿Dónde? ¿Dónde está la otra? ¿De dónde sale la otra? ¿Cuál es? ¿Segura? ¿De dónde sale la aorta? Se la iba. ¿Cómo no? Eso tienen que estar seguros. ¿Saben? Del ventrículo izquierdo. ¿Ya? En un anterior grupo les pregunté cuáles son las cámaras del corazón. Nadie sabe. Era como si estuviera hablando a chicos que están empezando medicina. ¿De dónde sale el sistema arterial? Del corazón, ¿qué corazón? De la aurícula. ¿Ya? Entonces eso es básico. ¿Listo? Ahora, ¿y dónde termina el sistema arterial? En los capilares. Termina en capilares. ¿Ya? Los capilares periféricos, ¿ya? Por ejemplo, la arteria pulmonar, ¿dónde termina? En los capilares alveolares. ¿Ya? Y así termina el sistema arterial y están los capilares y empieza el sistema venoso. Y el sistema venoso empieza en capilares y termina en la vena cava. A través de la vena cava superior e inferior, donde desemboca en la aurícula derecha. Ya, ahí termina. Entonces, ese es un trayecto venoso normal. ¿Listo? Y bueno, ahí hemos abarcado arterias, venas y capilares. ¿Y dónde están los linfáticos? Fíjense que hace creo que el año pasado, un artículo donde ya confirmaron que una vez
estudiado esa microestructura de los vasos linfáticos, pudieron determinar qué tipos de cáncer hacen metástasis y a qué órganos, ¿verdad? Y tiene que ver con esa parte linfática, ¿no? Donde muchas veces, por ejemplo, por vía sanguínea es más complicada la metástasis, es rápido y rápido avanza, pero por vía linfática es un poco más lento, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están los vasos linfáticos? ¿De dónde vienen y hacia dónde van? ¿Ah? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Ha llevado, verdad, vasos linfáticos? Sí. ¿De dónde salen? ¿Hacia dónde van? ¿Qué contienen los vasos linfáticos? Linfa. Linfa. ¿Y de dónde viene esa linfa? Es un líquido que tiene célula inmunológica, tiene nutrientes, tiene electrolito, tiene tejido adiposo, pero ¿de dónde viene ese líquido linfático? ¿De dónde viene? Esas vienen del espacio intersticial. ¿Y el espacio intersticial dónde estaba? ¿Dónde está? En el tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo, si ustedes recuerdan, tiene células, hay células fijas, células móviles, tiene un espacio extracelular, y ese espacio extracelular tiene fibra, ¿ya? Tiene sustancias amorfas, y tiene el líquido intersticial. De ese líquido intersticial ahí reciben esos vasos linfáticos, lo llevan al ganglio linfático, siguen por vasos linfáticos, llega a otro ganglio linfático, y todas se conducen y vuelven ¿a dónde? Al sistema venoso, a las venas. ¿A qué venas? ¿A qué parte? ¿Cómo se llaman esos dos vasos linfáticos gruesos que están en la parte Axilar. axilar? No. Uno está al lado derecho y otro al lado izquierdo. Son vasos gruesos y son linfáticos, y eso los llevan hacia la axilar. Uno es el conducto torácico, ¿ya? Está al lado derecho o al lado izquierdo. Derecho y al lado izquierdo. Entonces vemos que hay dos vasos linfáticos bastante gruesos, y esos confluyen nuevamente. Todos esos líquidos llegan a esos conductos y vuelven a la circulación venosa, ¿ya? Ahora, entender eso, fíjense, nos ha ayudado a poder identificar o saber cómo tratar los diferentes tipos de cáncer. Ahora, ¿qué función tienen los vasos sanguíneos? Transporta gases. ¿Qué gases? El oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Dónde o cómo se llama ese procedimiento, ese proceso donde reciben los gases, el oxígeno sobre todo? Recibe el oxígeno y bueno, elimina el dióxido de carbono, recibe el oxígeno. En los capilares alveolares, ¿cómo se llama ese procedimiento de intercambio de gases? Ya, pero hay un nombrecito ahí. ¿Cómo se llama? ¿Ema? Entonces, ahí sucede el intercambio. ¿Ya? Ahora, a nivel periférico pasa lo mismo. Deja el oxígeno, recibe el dióxido de carbono, deja los nutrientes también, ¿ya? Y recibe los nutrientes. Ahora, ¿cómo regula la temperatura de los vasos linfáticos? Por ejemplo, ahorita en el calor, ¿cómo creen que si estamos afuera en el pleno calor, cómo creen que están los capilares, los periféricos? ¿Están contraídos o dilatados? Entonces produce una vasodilatación, ¿ya? ¿Para qué? Para poder tratar de enfriar el cuerpo, porque la temperatura está alta. Y si nosotros aumentamos la temperatura, fíjense, con 40 grados, ¿no? Es terrible para el cuerpo. Por el otro lado, cuando hace frío, ¿qué pasa con las manos, los dedos, los pies, la mano? Vasoconstricción.
y eso ayuda a poder reservar energía, y esa energía tiene calor para poder mantener la temperatura. Ayuda a dispersar las hormonas y el transporte de células inmunológicas. ¿Cuáles son las células inmunológicas? Primero, ¿cuáles son las células de la sangre? ¿Cuáles son? Eritrocitos, leucocitos, trombocitos. ¿Ya? ¿Cuáles de estas son inmunológicas? ¿Cuáles son los leucocitos? Primero, los polinucleares, ¿cuáles son? Neutrófilos, sinófilos, basófilos. Y los mononucleares. ¿Y cuál se encarga de la coagulación sanguínea de esos tres? O de esos tres células que hemos visto. Las plaquetas. Entonces hay una las plaquetas y también alguna sustancia que está a nivel del plasma. Entonces, las principales causas de patología vascular tienen que ver con el daño arterial, y una de esas es la estenosis y otras son el debilitamiento y ruptura de las paredes. Entonces, cuando hablamos de estenosis, ¿qué quiere decir estenosis? La calcificación. ¿Qué querrá decir estenosis? Oclusión del vaso. ¿Cómo? Oclusión del vaso. Obstrucción del vaso, disminuye el volumen, ¿qué más? Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos la patología valvular, una estenosis mitral, ¿cómo está esa válvula? Una estenosis aorta. Se entura, ¿y qué pasa? No permite que dé un completo cerrado de esa válvula, se entura y llega hasta cierto límite y pasa a flujo. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de estenosis vascular, ¿ya? Y aquí vemos nuevamente el corte transversal del vaso, y habíamos dicho que de adentro hacia afuera, ¿cómo se llama la capa que está más interna? Esa es la túnica íntima. ¿La del medio? ¿Y qué hay ahí? ¿Qué hay? Esa es la túnica media. Está compuesto por tejido muscular liso y hay, en algunos casos, vamos a ver que hay fibras elásticas, ya, principalmente. Y la parte más externa, donde vamos a ver que hay tejido conjuntivo, hay vasos sanguíneos y hay unos vasos linfáticos, la parte nerviosa, a veces más interno podemos encontrar tejido adiposo. Eso se llama, esa es la adventicia. ¿Por qué o para qué nos sirve poder entender su estructura que encontramos en cada una de esas capas? ¿Cuál es la utilidad? Entonces habíamos dicho que es reducción del lumen. ¿Ya? ¿Cuál es el lumen de este espacio? Normalmente, ¿qué hay aquí? Hay sangre, por ahí pasa la sangre. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si esta persona, esta arteria es de una, no sé, a ver quién come pollo? ¿Quién comió pollo ahora? ¿No comió pollo? ¿Nadie come pollo? ¿Qué come entonces? Blanca. Salchicha. Sangre. Alejandro. Entonces, ¿qué pasa? Consumir mucho de comida chatarra. Todo carbohidrato, grasa, eso. ¿Qué pasa? ¿Qué aumenta? Sí, dice el colesterol empieza a aumentarse. ¿Y dónde va eso? Va a la sangre, pero la sangre no se va a quedar. ¿Ya? Entonces todo ese componente va a ir y va a empezar a llenarse. Empieza a taponar aquí, ¿ya? E incluso invade aquí la túnica íntima.
lo tanto, las células endoteliales va a desplazar hacia la parte central y empieza a tener esas placas de tejido adiposo, y eso se llama las placas de ateroma. Entonces, ¿qué está produciendo? ¿Está igual el volumen aquí? No. Pero fíjense, yo lo he hecho en una pequeña porción, pero normalmente, ¿qué es lo que sucede? Todo esto lo llena. Todo esto lo llena. ¿Ya? Y el endotelio es desplazado aquí. A veces hay células, bueno, vamos a ver eso enseguida, hay células musculares lisas que migran y luego se produce una fibrosis. Ahora, ¿por qué esto aquí está reduciéndose ya el volumen y es una estenosis? Que en este caso sería progresiva o súbita. Es progresiva, va ocurriendo de a poco, de a poco. Ahora fíjense, ¿qué es lo que está haciendo para que reduzca? El aumento de esas placas de ateroma, que es el pequeño graso en exceso, que es una de las más frecuentes, hay muchas. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, la sangre de aquí, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir la misma cantidad? Está llegando la misma cantidad de lo que necesita para poder usar esa sangre. Estas paredes, sobre todo la túnica media donde está la célula nuclear lisa, tienen que hacer mayor fuerza de compresión, y eso lo conocemos como hipertensión. Esta arteria es una hipertensión arterial. ¿Ya? Y por ejemplo, hay mucha gente ahorita que tiene hipertensión arterial. ¿Y cómo lo trata la hipertensión arterial? Si va al médico general, ¿qué le da? ¿Qué le daría? Porque le han enseñado semiología, fármaco. A la aquí eso, ¿qué le da? Vaca de pollo. ¿Qué le dice? Ahí no. Ahí no. ¿Qué le da? ¿Cómo? Molodí. ¿Qué es eso? Pero que es psicoactivo. ¿Qué le da? Dos personas. Los sertán. Ya, los sertán. ¿Para qué sirven los sertán? ¿Qué hacen? Hasta la pastilla sabe que va a dar. Evita el tema de la angiotensina, angiotensina, Pero ¿qué hace aquí? ¿Hay algún efecto antivascular? ¿Qué hace? Actúa a nivel de la célula muscular lisa, en el endotelio, en la corriente sanguínea. ¿Dónde actúa? ¿Dónde? Evita la vasoconstricción porque evita la síntesis de Entonces produce una vasodilatación. Sí. Entonces, si produce una vasodilatación, quiere decir que está actuando en las células musculares lisas. Ya, lo va a ver ahí. Bueno, mejora su presión, pero pasa un mes, 2 meses, dice ya no quiero seguir tomando y continúa con hipertensión arterial. Vuelve al médico, lo deriva al médico internista, ahí le aumenta los medicamentos. ¿Qué más médico le puede dar el internista? Ya trató de relajar todo esto, todo está relajado, pero sí con presión arterial. ¿Cuál es la otra opción? ¿Cómo? ¿Se lo sacamos? ¿Y cómo se lo sacamos? Muchos actuamos con esto. ¿Qué hay aquí? Sangre. La sangre tiene mayormente el plasma, un 92% es agua. Entonces, ¿qué tratan de hacer? ¿Qué tratan de dar lo que le dan? Diuréticos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Quita el agua, disminuye el agua, por lo tanto, disminuye la presión. ¿Ya? Pero quitarle agua a un paciente también es riesgoso. ¿Ya? Sobre todo, por ejemplo, cuando elimina potasio. Eso nos puede encadenar arritmia y una serie de consecuencias. ¿Ya? Ahora, lo deriva al cardiólogo.
¿verdad? Y el cardiólogo le dijo que tenía hipertensión y además arritmia. ¿Qué le daría? La digoxina. Y depende de cómo esté el tratamiento, digamos, para ver en qué área está afectada esta arteria. Si fuera a nivel de la coronaria sería un EP. Y en temas de dieta, aumentar la lipoproteína de alta densidad, que sería el colesterol bueno. Ahora, aquí vamos con todo este razonamiento. Si ustedes se dan cuenta, los biorelajantes como los diuréticos y casi la mayoría, no digo todo, ¿qué tratan? ¿El síntoma o la causa? El síntoma, la mayoría. Pero ¿cuál es la causa de esto? ¿Cómo? La dieta, la inactividad física. Está la placa de ateroma, ¿verdad? Ese tejido graso que se está depositando. ¿Cómo vamos a bajar eso? Porque fíjense que si acumula el tejido graso ahí, ustedes saben, donde acumula tejido graso, ¿qué sucede alrededor? Hay un estado inflamatorio. Por eso es que personas que son obesas ya están inflamadas. Por eso es que el COVID se lo abrazó a la mayoría de los que tenían sobrepeso. Ya están inflamados. ¿Verdad? Por eso es que una herida quirúrgica en una persona que es atlética sana más rápido, tiene menos probabilidad de infección que una persona obesa. ¿Verdad? Entonces, si esto tiene tejido graso ahí, entonces, ¿qué va a producir? Un estado inflamatorio. Y si hay un estado inflamatorio aquí, este tejido, ese vaso sanguíneo, si fuera una arteria aorta, fácilmente una hipertensión va a lesionar, va a rajar, si ustedes quieren, las paredes. Y eso da lugar a patología dilatada. Creo que ahí está. Debilitamiento de la pared y que muchas veces puede llegar a una fractura de la pared. Debilita la pared. ¿Ya? Ahora, sin embargo, nosotros estamos viendo que puede producir eso. ¿Ya? Pero ¿cómo voy a quitar esa placa de ateroma, esa grasa? Ahí decía la atorvastatina. ¿Qué hace la atorvastatina? O la gestatina, puede ser. ¿Qué va a hacer? ¿O qué ustedes le darían para tratar la causa de esto? Cambiar su dieta y reducir la carga de ejercicio. Entonces, fíjense qué importante es la dieta. ¿Ya? Entonces, el nutricionista, ahora ya hay médicos que están haciendo especialidad en nutriología. Entonces, donde muchos de los tratamientos complementarios es por eso dieta. Actividad física, hay especialidad que se está haciendo solamente actividad física para ciertas patologías. ¿Ya? Entonces, necesitamos eso, pero tal vez hay algo que pueda quitar ese exceso de grasa. Fíjense que la atorvastatina es algo, digamos, momentáneo. Le va a quitar, le va a disminuir, pero si no se cambia la dieta, la actividad física, va a seguir todo el tiempo. Pero ¿qué necesita en su comida ese paciente? Hay mucha gente incluso que está haciendo esteatosis hepática y muchos se relacionan con colesterol alto y triglicéridos altos. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué podemos dar? A ver, ¿qué dice? Saber. Cambiar su dieta, la dieta La mosaica. ¿Qué otras opciones habría? Vitaminas, minerales, aminoácidos, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan que en patología general veíamos que en un estado inflamatorio acumulan los eros? ¿Se acuerdan qué eran los eros? ¿Qué eran los eros?
vamos a quitar eso, porque eso empeora la inflamación. Vitamina C. Puede ser vitamina C, puede ser vitamina E, nos ayuda, por ejemplo, para la salud cardiovascular, bueno, vitamina C, vitamina E. ¿Ya? Pero además de eso, algo que se ha visto, incluso un amigo que es hematólogo, él trata a su paciente con hepatosis hepática y como uno de los omegas, el omega 3. ¿Ya? Hay cápsulas, hay todo eso, pero por ejemplo, en la dieta, ¿qué alimentos tiene omega 3? Aceite de oliva. Cábalo, como el cábalo. La pata, o el pescado, otro. Aceite de oliva. El aceite de oliva es muy bueno, otro. Chía. El huevo, ¿qué más? La chía. La chía, puede ser servido a uno de los granos también. Entonces, todos estos van a ayudar a poder eliminar. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo es bien complejo tratar esto. Pero fíjense, por eso le digo, ustedes sean médicos diferentes. La mayoría sabe que hay que darle, que será para la hipertensión arterial. Enalapril, camtopril, losartán, furosemida, digoxina, en caso de que sea con arritmia. Entonces, todo eso muchos saben, ¿ya? Pero la idea es ir a la causa, ¿qué le está causando eso? Y puede ser que tenga hipertensión arterial cuando está lleno de grasa sus arterias, sus vasos. ¿Ya? Entonces, y eso da lugar, lo que veíamos, a las estenosis que son progresivas, esa va progresando, pero a medida que va cerrando, ¿cuál es el problema aquí que puede surgir? Otro problema. Se rompa la placa. Ya hablamos de una ruptura de pared. Pero fíjense aquí. Aquí está cerrado el lúbrico, esta es la sangre y aquí está la pared donde está disminuido el lúbrico. Es lo mismo, yo creo que les expliqué. Conectamos la manguera al grifo y de este lado agarro la luz. Abro el grifo y empiezo a regar las plantas. ¿Sale agua? Sí. ¿Hace ruido? No hace ruido. Está saliendo sin obstrucción. Normal. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a apretar 10%, 20%, 50%? ¿Qué pasa? Aumenta la presión de esa hígado. ¿Por qué? Porque aquí estoy poniendo resistencia. Necesitaba mayor presión para que salga esa agua. Lo mismo sucede aquí cuando hay aumento de esa placa de arterial. Y lo complicado es, yo le decía, hace ruido, no hace cuando es nuestra, pero si yo empiezo a apretar, hace ruido. ¿Y qué hace eso? Hace burbuja. Y esto en la parte cardiovascular, los vasos sanguíneos, ¿qué va a hacer ahí? Aquí no va a hacer burbuja, ¿qué va a hacer? Va a producir trombo, es decir, trombosis. ¿Ya? Eso es eritrocitos, es un coágulo a nivel de los vasos sanguíneos y eso se conoce como trombosis. Cuando hay un trombo, ¿cuál es el peligro? Fíjense, aquí supongamos que se produce la turbulencia sanguínea y se produce un coágulo. Y como la circulación va en esta dirección, suponiendo se desprende el coágulo, ¿y qué va a pasar aquí? A veces se va a obstruir y eso se conoce como infarto. Cuando sale ese trombo y migra se llama embolia. Y cuando lo obstruye y el tejido que está a la parte anterior, todo eso, esa necrosis, todo eso se llama infarto, bloquea los arterias. Entonces, y ahí tenemos lo que es una estenosis súbita. Ahora, cuando hay un debilitamiento o ruptura en las paredes, ¿qué es lo que sucede? Aquí tengo el vaso sanguíneo, ¿ya? Aquí está la pared. ¿Qué corte será este vaso sanguíneo? Tengo aquí el vaso sanguíneo, este es un corte transversal. Y si le hago este, es un sanitario. Y lo estoy viendo ahí. Su pared y su pared. ¿Listo? Ahora, cuando hay una reacción inflamatoria,
¿ya? Yo le decía, se debilita el tejido y como hay mayor presión, las arterias es un lugar donde hay alta presión, entonces fácilmente va a ceder, va a debilitarse. Entonces, ¿qué se forma aquí? ¿Qué es eso? Eso se conoce como aneurisma. ¿Ya? Es común, por ejemplo, las aneurismas cerebrales. ¿Listo? Ahora, esas aneurismas, ¿cuál es el peligro de eso? Aquí hay un debilitamiento de la pared y se produce la aneurisma. ¿No? En este caso, estamos hablando como una consecuencia de una ateromatosis. ¿Por qué? Porque hay otras que son congénitas, por ejemplo, personas en La Paz, en ciudades donde viven en altura, hay mucha gente que tiene aneurisma, y muchos no lo saben. Puede ser que aquí algunos de nosotros tengan, pero no lo saben, no le está produciendo así. ¿Ya? Pero ¿cuál es el peligro? Si esa persona hace una hipertensión arterial, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Va a romper. ¿Ya? Y sabemos que a lo menos a nivel cerebral, esas arterias están en el espacio subaracnoideo, donde va líquido subaracnoideo, por ahí atraviesa. ¿Ya? Y si esto estalla, ¿hacia dónde va a salir esa sangre? Al espacio subaracnoideo, donde está el líquido. ¿Ya? Y va a aumentar la presión. ¿Qué presión? Intracraneal, donde está el espacio subaracnoideo, ese líquido va a aumentar. ¿Y el paciente cómo se va a manifestar? Dolor de cabeza. ¿No? Y lo típico del paciente que tiene aneurisma y que muchas veces ya hubo un estallido, dice, tengo un dolor de cabeza intenso, nunca en mi vida tengo un dolor de cabeza así. Le duele la cabeza. Cuando es masivo esto, puede llegar, y dependiendo del área de la cabeza, puede llegar a producir vómitos explosivos. Le duele la cabeza y se agacha y se quiere dormir y después otra, explosivo, de un rato a otro. ¿Ya? Ahora, cuando esto es masivo, sale mucha sangre en el vaso, comienza a comprimir el cerebro, ¿ya? Comienza a comprimir, ¿ya? Y cuando esto es abundante, por ejemplo, si fuera a nivel de la parte occipital, donde está el centro de la respiración, entonces el paciente puede llegar a estar en una muerte cerebral, ¿ya? Hay mucha gente, he visto, jovencitos de 13, 14 años, estaban jugando, dolor de cabeza intenso, se desmayaron, fueron y ya tenían muerte cerebral. ¿Ya? Y de ahí ya no saben. Entonces, hay muchos casos. ¿Ya? Y fíjense cómo puede influir la parte del antecedente de las placas arteriales. ¿Listo? Entonces, estas patologías arteriales pueden ser por estenosis, puede ser por levantamiento de la pared. ¿Ya? Y muchas veces se llega a este procedimiento. ¿Para qué? Aquí está, fíjense, la placa arterial. ¿Qué es esto? Ese es el stent, ¿verdad? Que permite eso, que haya un fluido de sangre. ¿Ya? A veces el mismo tratamiento hace que si hay un trombo, una trombosis, poder desintegrar esa lesión y producir un canal aquí para que pueda permanecer el flujo sanguíneo. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay disminución del riego sanguíneo, ¿ya? Y por lo tanto puede llegar a producir un infarto y a la larga en la patología crónica puede llegar a producir atrofia. ¿Qué era atrofia? ¿Quién se acuerda que era atrofia? ¿Qué era? ¿Se acuerdan que había la otra palabra? Era hipertrofia, hiperplasia y metaplasia. No, ¿qué era atrofia? ¿El número de células o el volumen de células? Entonces, una disminución ya del volumen de la célula. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no le está llegando oxígeno y tampoco los nutrientes, ¿no? A nivel crónico. Aquí está, ¿qué organización? ¿Seguro? A ver aquí.
es un típico ejemplo de una arteria elástica desde el punto de vista ipsopatológico. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la arteria elástica y las arterias musculares? ¿Qué diferencia tiene? ¿Qué será esto de aquí? ¿Qué es esto? Muestra con placer, muestra con sabores. Pero es que eso que está con ¿qué? Son células musculares lisas. ¿Ya? Ahora, sin embargo, fíjense, hay esto también. ¿Qué es esto? Ácido ondulado, unas fibras. ¿Qué son? Son fibras elásticas. Eso es lo que es la diferencia o hace la diferencia entre la arteria elástica y la arteria media. Y fíjense cómo es la arteria muscular. La arteria muscular es esto. ¿Qué es lo que hay? Principalmente células musculares lisas en la túnica media. Son tres túnicas, ¿se acuerdan? ¿Qué habíamos dicho? Mínima, media y adventicia. La diferencia está en la túnica media. Entonces, aquí fíjense, en un borde transversal, ¿qué hay aquí? Ahí está la túnica íntima. Ahora, ¿qué estructuras hay en la túnica íntima? Endotelio y un tejido conjuntivo superluteal, la lámina propia, está ahí abajo. Y todo este espesor, ¿qué es? Túnica media, ¿qué hay? Células musculares lisas. Y la parte externa, esto, ahí está la adventicia. ¿Qué hay en la adventicia? Tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, fibras nerviosas, hay a veces tejido adiposo. Eso vamos a encontrar. Ahora, eso pasa en la arteria elástica y piensa en la arteria muscular. Y luego vienen las arteriolas y piensa qué es lo que sucede. Va perdiendo lo que es el grosor de esa pared. Ya viene el endotelio, las fibras musculares lisas son menos, y luego la adventicia es menos, y luego llega hacia los capilares. ¿Cuánto mide de diámetro para que yo pueda decir que es una arteria elástica o una arteria de gran calibre? ¿Cuánto tiene que medir de diámetro el vaso? ¿Cuánto? Se dice Misama. ¿Misama? Misama. Conmigo ahí al lado. Porque me hace hacia el otro lado. Tampoco es. ¿Cuándo será que empieza a tener un diámetro? Cuando son más de 1 centímetro de diámetro, ya se la considera arteria elástica o de gran calibre. Menos de 1, de mediano calibre. Menos de 2 milímetros, arteriola. ¿Ya? ¿Y cuánto miden de diámetro los capilares? Eso es importante. ¿Cuánto será que miden de diámetro? 10 kilómetros. De 5 a 8 micrómetros. ¿Por qué es importante saber eso? Porque ¿qué sucede en los capilares anulares o en los capilares periféricos? Hay el intercambio de gases y de nutrientes. ¿Ya? El techo también tiene un cierto carbono. Ahora, por eso es necesario saber también que el diámetro de un eritrocito, ¿cuánto es? 7.8, ¿no? 7.8 micrómetros. Entonces, ustedes se dan cuenta, está ahí el capilar y el eritrocito está aquí, como dice, cabalito. ¿Ya? ¿Por qué hace eso?
Porque ahí va a enlentecer el trayecto, la circulación va a ser más lenta, porque tiene que producir el intercambio. ¿Ya? Se puede a nivel alveolar, el intercambio gasoso, se puede a nivel periférico, intercambio gasoso también, pero también el intercambio de nutrientes. Deja nutrientes y recibe los desechos. Entonces, todo eso tiene que ver con el trayecto vascular. Para eso es necesario saber su dimensión. Y luego pasan los capilares y tenemos las vénulas postcapilares, la vena de pequeño calibre o vénula de mediano calibre y la vena de gran calibre. Fíjense cuál es la diferencia entre venas y arterias. En las arterias, ¿cuál capa es más gruesa? ¿Cuál túnica es más gruesa? En la media. En las venas, ¿cuál es más gruesa? La adventicia. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es en qué valor se mide la presión de las arterias? Si le dice, a ver, vaya a medir la presión, eso es en milímetros de mercurio. ¿Ya? Y las venas. ¿Cómo se puede medir? A ver, ¿en qué medida será que se mide la presión venosa? La presión venosa se mide en centímetros de agua. ¿Ya? Ahora, ¿es normal palpar el pulso arterial? Sí. ¿Es normal palpar el pulso venoso? ¿Es normal o no? Si puedo palpar el pulso, ¿qué pulso es este? Radial. ¿Puedo palpar el pulso venoso radial? Sí. A ver, ¿cuál tenemos? ¿Cuánto tiene? ¿Cómo? No son profundas, dicen supertera y síntomas. Aquí está mi evidencia. ¿Se puede palpar el pulso venoso? El pulso venoso fisiológicamente no se debe palpar. Cuando se palpa, es que hay una patología, hay una enfermedad, algo anormal. ¿Ya? Entonces, por eso también las venas son las que manejan presiones bajas a comparación de las arterias. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo diferenciar una arteria de una vena a simple vista? Vamos a ver. ¿Eso qué es? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué arteria hay short? Hay short. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, ¿alguien sabe de dónde viene esa imagen? De cómo vemos esa imagen, es decir, de cómo llegamos a ver eso. Y así se ve en la microscopio. ¿Ya? Entonces, esa imagen, le decía, ¿verdad? Tengo el vaso sanguíneo, ya, en un cadáver, sacamos la aorta, entonces la aorta siguiente, la aorta abdominal, tenemos toda la aorta y hemos hecho este corte transversal y otro más abajo que
ese anillo lo llevo así y le hemos hecho microcortes en toda la técnica de explotación. Y aquí estamos viendo íntima, media, vertiz. Entonces, ¿de dónde viene esa imagen? Es como si hubiéramos sacado de aquí. Íntima, media y vertiz. Íntima, media, vertiz. Entonces, ¿qué arteria será que es esa? ¿O será que es vena? ¿Por qué arteria? Ya, la vena igual podemos encontrar arteria de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué? Acá no te más gruesa. Ya puede ser, ya, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Por qué será arteria? ¿No? Y si es arteria, ¿cuál es la arteria? ¿Cuál es la arteria? En todo este espesor de aquí, ¿qué vamos a encontrar? Ahí vamos a encontrar la célula endotelial. ¿Ya? Yo lo estoy dibujando porque no, si vemos un poco con mayor aumento, ahí vamos a ver. Y el epitelio cilíndrico, perdón, el epitelio plano, debajo tiene tejido conjuntivo. Hasta aquí llega la túnica íntima. Ahora, hace la túnica íntima. Y luego en la parte más externa, que será todo esto. Esa es la túnica media. Y de ahí hasta aquí esa es la túnica adventiz. Ahora, viendo la túnica media, ¿qué tipo de arteria es? A ver qué tipo de arteria es. Si ustedes se fijan un poco más a detalle, van a ver que aquí tienen unas fibras rosaditas y están así. Y uno que otro se ve el puntito oscuro y la celda. Con otra tinción, fíjense, lo que ustedes ven un poco más oscuro está haciendo ondulado. Esa es una arteria elástica. ¿Ya? Es una arteria aorta, por ejemplo. La aorta es. Y esa de ahí, ¿qué será eso? Lo mismo, aquí está el endotelio, la túnica íntima, pero fíjense, este es una membrana que se llama, fíjense, está bien rosadita, intensa, de indotoria. ¿Qué será eso? Esa es la membrana elástica interna. Aquí hay otra. Esa es la membrana elástica externa. Lo que está por dentro de la membrana elástica es túnica íntima. Lo que está entre la membrana elástica interna y la externa es túnica media. Y lo que está por fuera de la membrana elástica externa es la adventiz. Pero aquí, si ustedes se fijan, hay bastantes células. Ahí hay una, y bueno, hay muchas células. Pero elastina hay muy poco, uno que otro hay una estructura ahí. Eso es lo típico, y fíjense cómo es la línea de una arteria muscular. Irregular, fíjense. Esa es una arteria muscular. ¿Ya? Es una arteria muscular. O también llamado de mediano calibre. ¿Dónde encuentro esas arterias? En las coronarias y las renales. ¿Listo? Eso. ¿Cuál es arteria y cuál es vena?
arterias siempre van a dar una luz regular. ¿Ya? Y fíjense, está su túnica íntima, su endotelio, túnica media, fasciola muscular lisa y una lenticia bastante relativamente delgada y que se tiene redondita. Esa es una arteriola. ¿Ya? La vena, la luz, fíjense qué pasa. Es irregular. ¿Por qué? Porque la túnica media, ¿verdad? Es más delgada que la arteria, la que es más gruesa es la túnica adventicia, donde tenemos por lo tanto fácilmente secular, ¿ya? Y otro que no hay mucha presión en comparación de las arterias. Y todo lo que está alrededor, que será todo esto. Tejido conjuntivo, aquí se ve un poco el tejido adiposo, y eso. ¿Qué será eso? Aquí está el endotelio y alrededor están los pericitos y un poco de tejido conjuntivo. Ese es un capilar donde encontramos todos esos glóbulos que están adentro, son los eritrocitos. Es muy probable que esto sea un proceso inflamatorio. ¿Por qué? ¿Qué se ve desde el punto de vista macroscópico en una inflamación? 5 cosas: dolor, rubor, calor, pérdida de la función y edema. Desde el punto de vista microscópico, ¿por qué se produce el rubor? Aquí hay congestión vascular, llegan bastante linfocitos. ¿Por qué se produce edema? ¿Qué es este blanco? El líquido intersticial, ese es el edema. ¿Ya? Entonces, aumenta la temperatura porque hay una vasodilatación, libera factores proinflamatorios, y aquí también hay una congestión vascular. Hay algunas fibras. Esa es una, ¿qué sería? Unos capilares. ¿Listo? Vamos a quedar ahí. La mañana tenemos práctica con ustedes. Mañana vamos a ver la parte práctica, ya viendo la tecnología. Ahora que ustedes puedan poner la